Radio Abierta, la primera radio en México realizada por personas con experiencia psiquiátrica, presenta la serie radiofónica Diálogos Abiertos, un intercambio de saberes entre investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y participantes de Radio Abierta. Diálogos Abiertos fue una de las propuestas seleccionadas de la convocatoria Creación de series radiofónicas de divulgación de la ciencia y la cultura de la UAM Xochimilco. Radio Abierta presenta la entrevista a Dra. Ana Amuchastegui Herrera, realizada por Patricia Lidia López García y Elisabetta Consuegra Ríos. Buenas tardes, somos Patricia López y Elisabetta Consuegra, participantes de Radio Abierta, y hoy tenemos el gusto de realizar la entrevista a la doctora Ana Amuchastegui, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Le agradecemos mucho su participación. Gracias por la invitación. Cuéntenos brevemente cómo se interesó por los temas de género y de salud sexual y reproductiva. Bueno, esa es una pregunta complicada porque es muy bien. Yo llevo mucho tiempo haciendo eso, más de 25 años, entonces para que me acuerde yo. Pero tiene que ver con que en mi propia vida, habiendo sido criada como católica, eso de la sexualidad tuvo muchas complicaciones con la moral católica. Entonces, cuando ingresé a esta universidad, que yo soy egresada de psicología de acá, una de las cosas que me impactó fue empezar a darme cuenta que lo que yo pensaba que era lo normal o lo natural en la sexualidad, en realidad era una forma de ver los cuerpos y los placeres que estaba gobernada por ciertas formas de ejercicio del poder. Entonces, cuando descubrí eso, me pareció que era un campo muy interesante para investigar. Y al mismo tiempo el movimiento feminista empezaba a defender en diversos espacios en el mundo la idea de que las mujeres tenemos derechos sexuales y reproductivos y que es una obligación del Estado garantizar que podamos ejercer el derecho a decidir si queremos o no queremos tener hijos y acceder a la mejor calidad de la salud en relación con la sexualidad. Bueno, vimos su semblanza y más o menos estuvimos viendo que usted es filósofa. Entonces, como que a veces ligamos mucho la filosofía como a investigaciones más profundas y como que lo de género como que está de lado, como que eso lo dejan a psicología. ¿Cómo fue ese vínculo con el género y la filosofía y todo eso? Es muy interesante para nosotros ese. Pues la pregunta es muy aguda porque en realidad no soy filósofa. Lo que pasa es que los títulos que se otorgan en la universidad donde yo estudié, todos los títulos de ciencias sociales caen bajo la facultad de filosofía. Sí. Pero en realidad yo estoy más cercana a la antropología y a la sociología que a la filosofía, pero de todos modos la pregunta que haces es muy interesante porque sí se cree que el tema de género es igual a cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres, y que es un tema de psicología, de forma de ser, de forma de sentir, de forma de relacionarse, pero en realidad es un tema mucho más sociológico que psicológico y mucho más profundo. Incluso uno puede pensar en términos filosóficos. Hay filósofas feministas que han transformado el modo en que pensamos cómo se vuelven, cómo se convierten los cuerpos en cuerpos de hombres o cuerpos de mujer. Por ejemplo, ahora hay una filósofa contemporánea bien interesante que se llama Judith Butler, que es norteamericana, y es filósofa, o sea, lee a Kant, lee a Hegel, lee a Foucault, lee a Deleuze, lee a los filósofos, y su primera gran aportación es que hace una crítica porque estamos acostumbrados a pensar que los cuerpos sexuados, o sea, cuerpos femeninos o cuerpos masculinos, son la base para ser mujer u hombre, que ser mujer u hombre viene de los cuerpos. Y lo que ella trata de demostrar a través de la filosofía es que en realidad los cuerpos son interpretados como cuerpos femeninos
o masculinos, porque la idea que tenemos sobre el género, que es una cosa de uno u otra, ¿no? Es tan arraigada que no podemos reconocer ningún cuerpo si no lo adscribimos a una de esas dos formas. Entonces, para ella, al contrario de lo que piensan los médicos, etcétera, que piensan que el sexo determina el género, o sea, que según el cuerpo es la persona, lo que ella dice es que más bien el modo en que entendemos el mundo y los cuerpos determina que algunos nos asignen ser mujeres y algunos hombres. Cuando los cuerpos no son tan claramente diferenciados, hay muchas como formas intermedias entre lo totalmente femenino y lo total. Entonces sí, la pregunta es muy pertinente, aunque yo no sea filósofa. Y siguiendo el tema, ¿por qué le interesó el tema de SIDA y mujeres? Bueno, el VIH me interesó desde que la epidemia, casi desde que la epidemia se presentó en México. Nosotros empezamos a hacer investigación sobre VIH en el 91, porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que en ese momento, cosa que ahora ya no es la única alternativa, pero en ese momento la única posibilidad para detener la epidemia era el uso del condón en relaciones penetrativas. No había ninguna otra posibilidad de acabar con la epidemia porque no hay cura a la fecha, no hay vacuna y en ese momento tampoco había medicamentos para que la gente, no suficientemente eficaces para que la gente no muriera de SIDA rápidamente. Como ustedes saben, VIH y SIDA están relacionados, pero no son lo mismo. VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el virus que se introduce en la sangre y que ataca el sistema inmunológico, pero el SIDA es como el lugar en el cual desemboca el virus si uno no se atiende. Entonces me interesó porque de nuevo, siendo yo más cercana a la psicología social y a la antropología, lo primero que se presentó cuando sobrevino la epidemia fue la discriminación y el estigma contra las personas que adquirieron el virus, ¿no? Porque estaba muy asociado a la homosexualidad. Entonces había un nivel de violencia y de abandono contra las personas que adquirían el VIH solamente porque se adquiría por vía homosexual. En ese momento se pensaba que había todo un campo en el cual la psicología social podía hacer algo al respecto, ¿no? Y también favorecer el tema de la prevención. Entonces de ahí me interesó, pero ahora regresé al tema de mujeres y VIH, que es un tema particular en la epidemia porque las mujeres no son un grupo muy grande en términos de cuántas personas están infectadas en comparación con la población general, pero son el grupo que se está infectando con más rapidez. En eso va la siguiente pregunta, porque eso es muy interesante. ¿Cuál es la situación general de las mujeres portadoras del VIH-Sida en México? Pues la situación es muy complicada por varias cosas. Lo primero es que en términos biológicos, las mujeres son más vulnerables a adquirir VIH que los hombres si hay relaciones vaginales, pero son igual de vulnerables que los hombres si hay relaciones anales, que no es fácil decir esto ante los micrófonos, pero si no lo decimos no lo vemos, hay que decirlo. Entonces, ese es un tema. El otro tema es que es el grupo que se está infectando más rápido en el país. Se están infectando mucho más rápido que los hombres gays o que los hombres homosexuales, mucho más rápido, por un tema social. El tema social tiene que ver con que, son varios, ¿no? Pero uno de ellos es que cuando uno dice la epidemia de VIH, ¿en quién piensa? ¿En quién piensa? Homosexuales. En gays. ¿No más? ¿Solo en gays o en alguien más que se le...? Pues yo sí. Hombres gays, ¿no? Sí. Entonces no se te ocurre que las mujeres estén en riesgo. No. Las trabajadoras sexuales. Sí, es lo que estaba yo pensando, sí. ¿No? Claro. Las únicas mujeres que tenemos la idea de que podrían estar en riesgo serían las trabajadoras sexuales. Pero, ¿qué les parece que desde 1994 se descubrió que las mujeres casadas están en mayor riesgo que las trabajadoras sexuales?
¿Por qué? Porque las trabajadoras sexuales, como fueron muy afectadas por la epidemia en un principio, se dirigieron muchas políticas públicas a apoyarlas para que usaran prevención, para que utilizaran el condón, pero no fue el caso de las mujeres casadas. ¿Quién le ha dicho a las mujeres casadas que están en riesgo de VIH? Nadie. Nadie va dirigido exactamente para ellas. Exacto, ¿no? Y entonces resulta que como no hay conciencia de ese riesgo, porque vivimos en una sociedad en que sostenemos con mucho énfasis la ficción de la fidelidad en el matrimonio, ¿verdad? O sea, seguimos insistiendo en que sí somos fieles en el matrimonio. Entonces, para sostener esa especie de ilusión, pues no se puede pedirle el condón al marido, porque si se pide el condón al marido, ¿qué pasa? O te acusan de que andas con otro, o le estás diciendo a tu marido que él anda con otra, ¿no? Digo, eso es lo que se cree. Pero además hay un tema más complicado, que es que en general los maridos se infectan por relaciones no con otras mujeres, sino con hombres. Entonces, como está muy estigmatizado el tema del homoerotismo, o sea, de que hombres tengan relaciones sexuales con otro hombre, los hombres tampoco pueden hablar del tema y se sienten terriblemente, se esconden. Si no pueden hablar del tema, tampoco pueden prevenir. Entonces, por eso es que las mujeres están en este momento en mayor riesgo y por eso me interesó el tema, porque necesitamos empezar a pensar cómo protegemos a todo mundo, no solo a las mujeres, sino también a los maridos. Ligado con esto, ¿cuál es la situación general de las mujeres con discapacidad psicosocial portadoras de VIH-Sida? Pues esa es otra pregunta súper pertinente porque, por ejemplo, donde yo estoy trabajando, que es en la Clínica Especializada Condesa, que es el servicio de salud especializado del gobierno del DF acá, llegan muchas mujeres con discapacidad psicosocial, muy ligado también al consumo de sustancias. Entonces, no es solo la cuestión de la discapacidad, sino también el uso probablemente muy intenso de ciertas drogas, y no solo eso, sino a veces también el intercambio de sexo por droga. Entonces, las mujeres que aunque no estén casadas, pero están, por ejemplo, hay muchas de ellas están en situación de calle, ¿no? Entonces, ahí el trabajo de prevención es muy complicado, pero tengo una muy buena noticia, que es que si las personas que viven con VIH se acercan a los servicios de salud a tiempo, los medicamentos de hoy en día detienen el crecimiento del virus y la gente no se tiene que morir de SIDA. Si alguien llega con un diagnóstico razonable, o sea, si llega, han llegado gentes en la clínica casi con las células de defensa en ceros, han llegado personas con 4 células de defensa cuando tendríamos que tener más de 500, ¿no? Bueno, esas personas también se han salvado. O sea, el tratamiento ahora es de tal nivel de eficacia que no te tienes que morir de SIDA aunque tengas VIH. Entonces, si hacemos un trabajo, por ejemplo, ¿no? Ustedes que podrían tener contacto con otras mujeres con discapacidad psicosocial y les hacemos saber que es importante que se hagan el diagnóstico, que eso no quiere decir que sean malas personas ni que han hecho mal en su vida y que además no se tienen que morir, ¿no? Que si tienen el diagnóstico y llegan a tiempo al tratamiento, no se tienen que morir de eso. Si podemos hacer eso, vamos a hacer algo muy grande por esa población. Y no solo eso, resulta que si las personas están tomando el tratamiento continuamente, su nivel de virus baja tanto que no lo transmiten. Entonces no solo colaboramos en que ellas vivan bien, sino que también colaboramos en que la epidemia se detenga. Entonces yo les diría a ustedes que sería muy importante que difundieran esto que estamos conversando entre otras mujeres que conozcan en esa situación. Y según su experiencia, ¿qué recomendaciones de políticas públicas realizaría sobre el tema de mujeres y SIDA? Pues, esta es una primera. Tenemos que hablar, de que el matrimonio, la fidelidad en el matrimonio, tenemos que encontrar el modo de cuestionar
que el matrimonio es la condición de la fidelidad, ¿no? Tenemos que buscar la manera de poder hablar de que prácticas sexuales y matrimonio no son igualitas. Eso es una cosa muy importante que tenemos que empezar, es decir, en términos de campañas de prevención, por ejemplo, que las mujeres sepan que están en riesgo. Tenemos que poder hablarle a los hombres casados que tienen relación con otros hombres para que ellos se animen a prevenir. No se trata aquí de juzgar las prácticas sexuales de nadie, se trata de que haya conciencia de que se puede evitar contraer el virus, ¿no? Y que los hombres que tienen relaciones con otros hombres están en mayor riesgo que las mujeres, y en ese sentido, pues que ellos... Ahora, como sabemos, es un tema que a lo mejor juntos no podemos tocar, o sea, a lo mejor no podemos tocarlo con el señor y la señora en la misma sala, ¿verdad? Pero tendría que haber campañas de prevención, campañas de difusión de toda esta información que yo les estoy, que fueran bastante efectivas y bastante... Por ejemplo, hay una frase de una compañera que entrevisté que es muy linda, que dice: demasiado tarde me enteré de que el matrimonio no me protegía del VIH. Está bien. Bueno, pues algo más que quisiera decirnos o informarle a todos los estudiantes aquí en Nahuatl, Xochimilco, porque esto va a ser una serie de diálogos abiertos que se van a transmitir por One Radio. Entonces, no sé si tuviera unas palabras finales para toda nuestra comunidad universitaria. Muy sencillas las palabras: háganse la prueba, que no tengan miedo del resultado, no hay que morir, no hace falta, eso ya no sucede y tienen derecho al tratamiento. Que mientras más pronto logremos hacernos la prueba y tomar el tratamiento, no solo vivimos mejor, sino que evitamos que la epidemia se siga propagando. Diálogos Abiertos es una serie radiofónica coordinada por Sara Makovsky del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco y realizada en colaboración con Arturo Avendaño Villa, Ulises Chávez Pacheco y Josefina de Lázaro, miembros del equipo técnico de Radio Abierta. Agradecimientos a Juan Guzmán y Samuel Guzmán de En la Línea Productora Audiovisual, UAM Radio 94.1 FM, y a los participantes de Radio Abierta.